Hola amigos de Tiempo de Escena, muchas gracias por acompañarnos una vez más en estas gratas conversaciones que tenemos ya desde ahora para adelante. Esperemos no detenernos y poder continuar con ustedes Así es. hasta el próximo año, ¿sí? Oiga, hoy día tenemos algo bien interesante, ¿no? Y bien entretenido de hablar porque finalmente la trilogía del encierro ya culmina con esta obra nueva que se lanzó hace un par de días atrás, una semana prácticamente, y que se llama El Orfanato, ¿no? Es una obra bastante entretenida, cruda, intensa, y tenemos de invitada a su dramaturga, Y Steffi directora, Batías, y directora directora, además dramaturga y directora. para que nos cuente de todos estos detalles. ¿Cómo estás, Steffi? Hola, Hola, chiquillos, Steffi, ¿cómo chiquillas. estás? Bien, súper contenta una vez más de estar con ustedes. Me encanta lo que hacen. Sigo también sus otras conversas por ahí, así que feliz. Gracias, Steffi. Cuéntanos, ¿cuál fue el desafío en esta tercera entrega? Porque tuvimos La Torre, después El el convento. convento y ahora el orfanato. ¿Cuál fue el desafío que te propusiste después de Bueno, las dos obras? sí, el desafío fue primero intentar decidir cómo ir cerrando esta trilogía, recibiendo la invitación también de parte del Teatro Camilo Enrique y de la Fundación Teatro Amil para poder llevar a cabo esto. Entonces, frente a la invitación, como que yo sentía que todavía no tenía tan claro qué es lo que había que hacer, pero también sabía que no tenía que desaprovechar esa invitación y esa oportunidad de poder crear. Entonces, una vez habiendo decidido hacerlo, creo que el desafío mayor fue profundizar un poco en torno a esta idea que empezó a circular desde el inicio, que tenía que ver con romper un poco la lógica de un relato, de contar una historia de manera convencional. Eso nace en La Torre a propósito de quitar un poco el texto y de que el texto que hubiera poder volverlo un idioma inventado. Luego en el convento de poder quitar casi toda la palabra y poder sumergir otros relatos también, porque en la torre es más claro y hay una sola historia. En el convento empiezan a nacer otras y en el orfanato viene a ser ya la mente de un niño o de una niña, en donde todas las imágenes son más difusas también, en donde el mundo onírico, la imaginación, los cambios de emociones también están mucho más a la mano para ellos. Entonces el desafío fue como pensar que en la niñez y en la infancia podíamos encontrar el material para poder sumergirnos en planos distintos, pasando en cambios súbitos, en cosas un poco más ilógicas, en donde la imaginación tuviera harto espacio. Entonces, por ahí fue el desafío que tomamos. ¿Cómo llegas a este lugar, digamos? ¿Cómo llegas al orfanato finalmente? ¿De dónde aparece esta idea de trabajar el inconsciente imaginario o la realidad, digamos, cognitiva de un niño finalmente? ¿Cómo llegas a esta idea? Nace primero por el espacio, como que en la torre, la torre como espacio, de las palabras, de hecho, de los nombres de las obras, inmediatamente nos levantan un contenedor, un lugar. Entonces, cuando pensé en estos espacios de opresión, históricamente a través de la historia, pensé que los orfanatos para estas niñas, preadolescentes, también fueron lugares en donde hubo harta regla, hubo opresión, fueron espacios de encierro. Entonces, desde la torre, la cocina, hasta un convento, empieza a sonar ahí como, y tenía orfanato, yo creo que por ahí va, además que nos permite extender un poco el campo y tocar otra edad también, con la dificultad que eso tiene, siendo que no trabajamos con niñas reales. Entonces me parecía un desafío interesante, pero viene también con la palabra, como orfanato, espacio de opresión, de claustro, para niñitas, algo que históricamente es parte de la historia. Ujú. ¿Y qué aspecto de lo femenino querías tocar en el orfanato? ¿En qué lugar te sumergiste de lo femenino? Ay, qué difícil. Sí, no, porque claro, hay como cosas transversales, eh, pero yo creo que hay algo de la maternidad que como un lugar de deber ser desde que somos niñas, como que se nos dice que hemos nacido para ser madres, y me parecía que eso era importante, como de llevar a la escena, de alguna manera, como si la trilogía está hablando de lo femenino, el
una parte de la sociedad a la otra impulsando a que la mujer sea madre, me parecía que era un lugar que había que tocar. Y como eso viene un poco desde la infancia. Otro lugar también tiene que ver con el momento de transición de niña a mujer, como cuando cuando te dicen usted ya no es una niña, es una mujercita, porque empezaste a menstruar, porque llegó tu ciclo. Entonces yo creo que esos dos lugares están ahí, además de el deseo de ser amada por una madre, el abandono, el juego también, que me parecen espacios propiamente de la infancia, pero esas dos cosas, como la transición de niña a mujer y este lugar de existir en la tierra para ser madre, me parece que son más fundacionales en la obra, o pretendemos que lo sean. Ujú. Hay elementos muchos de juego también en la obra que aparecen como conscientes que uno tiene un poco fijado de la antigüedad o de su propia infancia y que van generando como un link para sentirse identificado con aquello. ¿De qué manera fuiste seleccionando estas cosas y cómo eso también se va haciendo más presente también en esta obra? Bueno, porque el juego es inherente al ser niño, pues. Tal como dices tú, uno puede ir rápidamente, yo jugaba esto, ¿quién jugaba esto cuando era niño? Yo jugaba, no, yo no, o acá se llamaba de una manera, acá de otra. Entonces es como que el juego parece inherente a uno, independiente de cómo una haya estado, ¿cachai? Como triste o no. eh, con, eso ocurría, entonces fue bien de la mano con procesos de investigación ahí, de ir jugando, proponiendo juegos. En eso Valeria Leighton, quien es la asistente de dirección, creo que jugó un papel fundamental en ir encontrando esas cosas. Entonces, la gallinita ciega, qué juegos de mano, son Ujú, clásicos de todas nosotras lo fueron. Entonces cada una tenía una versión también del juego y eso nos hizo encontrarnos igual. Y, y creer que el ser niño y el juego van bien ligados. ujú. Hay un tema también con la muerte que me parece también interesante, que apareció finalmente también en las tres obras Claro. y que es bastante fuerte también a la hora de visualizarlo. ¿Por qué sientes que era necesario como repetirlo en las tres? Me parece que está un poco invisibilizado infantil, es algo que ocurre, o el suicidio adolescente es algo que a mí también me ha tocado últimamente, y es como que nosotros no pensáramos nunca que un niño podría no querer vivir, o que un niño podría suicidarse, ¿cachai? Como que siento que la idea del suicidio está muy presente en las tres obras, y tiene que ver en esta específicamente, con validar ese lugar también, que un niño puede llegar a hacer algo así, puede llegar a fantasear con eso, puede realizarlo y está ocurriendo. No lo hablamos, se habla más de los adultos, en ese sentido se habla poco del suicidio en general en la sociedad, creo yo. Es como un tema así bien delicado, cuando alguien toma una decisión así incluso se disfraza muchas veces, yo lo he visto, entonces ahora últimamente me tocó una experiencia bien fuerte en ese sentido con alguien que era muy, muy joven. Entonces me pareció que si yo lo había mostrado en estas mujeres adultas y grandes, eh, sentía que debía hacerlo también desde la infancia y desde una decisión. Entonces me parecía importante y bonito también que las obras estuvieran atravesadas por esas cuerdas, por esas sogas en las tres obras. Estéticamente me parecía también una apuesta de ir entrelazando. Uno va pensando en eso, cómo puedo ir entrelazando a propósito de la trilogía. Entonces ahí apareció de manera bien contundente. Ujú. Eh, claro, efectivamente dentro de las tres obras hay ciertos elementos que se van repitiendo y por lo tanto finalmente se empieza como a crear una forma de comunicar y un diálogo bastante particular. De hecho, por ahí en algún momento lo leí, como la creación finalmente de Steffi y de la compañía como un diálogo particular y personal, ¿sí? ¿Te haces cargo un poco de esta forma de comunicar? Ay, ¿dónde leíste eso? Me encantaría leer. Ya te lo voy a Yo creo que compartir por ahí. esa ha sido la búsqueda. Eh, y no desde la pretensión, inventemos una forma, no, es como la inquietud de decir, oye, somos todas nosotras de una generación que ha crecido viendo un poco lo mismo, bien hecho, increíblemente hecho, no tanto que nos guste, etcétera.
pero ¿cómo lo hacemos para contar de otra manera? Empezaron a ver estos movimientos sociales también que empezaron a cuestionar todas las cosas. Entonces, si no nos atravesaba a nosotros desde la creación, para mí no tenía sentido. Si la gente se estaba preguntando, oye, pero ¿de qué otra manera se puede hacer? Siempre se ha hecho igual, no sé qué. Yo decía, yo tengo que pensarlo también desde la creación. Y esa fue como la invitación a los elencos y nos hizo sentido a todas y fue como, encontrémoslo. Y con la primera obra hubo una recepción en la que la gente dijo, oye, me encantó, no sé qué, nunca había visto esto. Entonces yo dije, pucha, está funcionando, a la gente le está haciendo sentido. Hay otras maneras de contar historia, las imágenes son potentes, la música es tremenda, los vestuarios pueden hablar, o sea, el estado de la actriz sin que diga algo, la acción, ta, ¿cachai? Como puede ir narrando, y yo creo que nos hacemos cargo de eso en la medida que la gente en su recepción y respuesta ha ido encontrándole sentido a eso. Eh, si no fuera así, claro, como que sería bien terrible estar haciendo algo y que en el fondo solo nos haga sentido a nosotras. Pero la gente ha encontrado un lugar y creo que eso ha quedado en evidencia con la trilogía completa que tuvimos la oportunidad de mostrar, que a mí me daba miedo, porque decía, a lo mejor no va a ir nadie, que la gente ya la vio, ¿cachai? Como no sé qué. Pero fue, al contrario, fue muy bacán como recibir ese feedback de la gente. Oye, Steffi, ¿qué pasa con las generaciones más grandes? Las generaciones incluso de tus papás, ¿La nuestra? la nuestra, ¿llegan a la obra también? Sí, sí, yo creo. De hecho, la otra vez escuchaba que ustedes decían que nosotros teníamos como un público solo juvenil y me acuerdo que estaba con más gente y dije, lo que lo estaba viendo y fue como, uy, no quiero solo tener un público juvenil, ¿cachai? No queremos solo tener un público juvenil. Qué rico que se muevan y todo, pero qué rico es que sea transversal, ¿cachai? Porque, de hecho, yo gozo cuando a mi mamá le gusta la obra. Para mí algo se completa cuando mi mamá me dice, me encantó. Es como que sintiera por un instante que solo hago teatro para ella, ¿cachai? Como Qué para lindo. retribuirle una experiencia a ella. Entonces yo creo que el desafío es hacer una obra interesante que toque distintas áreas, que no haya nadie que se quede sin poder entrar en algo, quizás no en todo, pero en algo. Quizás en ese juego que recordaba alguien al ver la obra, quizás en ese parto, quizás en ese, qué sé yo, como poder tocar en distintas áreas. Tuvimos un público adulto mayor en una de las funciones y hubieron dos opiniones súper diferentes. Uno de ellos bien indignado con condenar una nación como Alemania, y el otro diciendo, tiene todo el sentido, me acordé de Colonia Dignidad con lo que vi, creo que está circulando la dictadura en esto, estéticamente, bla, 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 con los códigos. Entonces yo dije, que heavy, como dos, la misma edad, tienen cerca de 80 años. Eh, entonces fue muy interesante, muy interesante. Qué lindo esa compartir que se produce transversalmente, incluso en esas edades. Pero yo igual recuerdo que en el convento había una movida juvenil muy grande al menos cuando yo fui. ¿Te Ujú. acuerdas o no sé si Sí, te pasó a ti? sí, Yo fui sí, con la también. dramaturga la Flavia Radriguán y había una cantidad de gente de tu edad o menor, pero era mucho y mucho ruido, como que se hubieran pasado la voz. Yo creo que Sí, tiene que ver con el círculo además que se mueve en torno al teatro, en torno a la compañía y que claro, puede ser finalmente va tono de entregando compañía. más cercanía a ese público. Pero yo creo que, bueno, Teatro 1000 va a ser también fundamental y un puente muy grande para llegar también Así a otros es, públicos, a ¿no? todos los públicos. Cuéntanos de aquello, ¿cómo fue eso? El enlace con ellos. El enlace se dio porque por la torre estuvo en Santiago a 1000 y les gustó harto la propuesta. Entonces después me acuerdo que yo hablé con Paulina por el Teatro Camilo Enríquez para decirle que tenía otra idea, que era hacer una obra sobre unas monjas. Y ahí me dijo, hablemos con Teatro a 1000 y les contamos y les interesó apoyarnos en esa ocasión. Y ahora para la tercera yo les conté cómo voy a terminar la trilogía, aquí se las dejo, y fue como, nosotros queremos ser parte, como creemos en tu trabajo. Yo también soy asistente de dirección de una coproducción de la fundación con Claudio Tolcachir, Blackbird. Entonces, por ahí mantengo también mi nexo y ellos siempre han manifestado el deseo de apoyar las nuevas generaciones y todo eso. Entonces ahí yo aproveché de plantear mi proyecto y les pareció interesante, así que dieron un apoyo financiero y además una temporada ahí en el FITAM, festival.
Oye, igual todo esto es bien interesante y entretenido porque no siempre se produce que uno puede ver las tres obras Claro, juntas. Creo que eso es sí, fundamental, como para los que las vimos hace mucho rato atrás, volver a repetirnos o volver a verlas todas como juntitas, yo creo que es sí. fundamental como un libro, ¿no? Como capítulo 1, 2 y 3. Como Sí, perfecto, me parece maravilloso. sí, bonita oportunidad, estamos felices nosotras de que se haya dado así, de verdad. Sí, eso es muy entretenido. Oye, ¿qué otros temas además aborda este orfanato? ¿Por qué otros lugares aparece? Estamos hablando ya mucho como del abuso, mucho de la infancia, del crecimiento, Del el autoritarismo, ¿cierto? autoritarismo, la maternidad. ¿Qué otros temas así como que están sumergidos en esta obra Hay, nueva? hay dos temas que yo creo que son interesantes y que todavía creo que podemos sacarle mucho más brillo nosotras y tienen que ver con el trabajo infantil. Como hay una idea ahí que estas niñas trabajan en la propia granja donde viven. eh, entonces yo creo que ahí hay algo escondido que circula que tiene que ver con que un niño, una niña por sí sola trabaje y tenga que sostenerse y comer y recibir fruto de su trabajo. Creo que ahí hay algo que está circulando y que podemos incluso sacarle más brillo. Y lo otro tiene que ver con lo paranormal, yo creo, como que con Mm, estos fantasmas que andan en el espacio y que quizás los niños puedan ser más sensibles y susceptibles a escucharlo. Como, a ver, hay una idea como clásica de que los niños ven cosas o que los niños sienten más que nosotros y por ahí yo creo que aparece también esta idea. De hecho, hay dos planos, creo yo, en la obra, el plano de las niñitas y el plano de esta gente que merodea el espacio, y esas personas precisamente son las mujeres de las otras obras, son las criadas, las monjas, las que están ahí paseándose en ese orfanato, y creo yo que esperando un poco a que estas niñitas también se vayan para el otro plano. Entonces, eh, ese también es un tema que está ahí, que circula, que creo que no es tan claro para todos y todas que me dicen como, pero estaban muertas, no estaban muertas, las veían o no las veían. Eh, y en el fondo, claro, están muertas. ¿Cachai? Y yo trato igual de, como es una obra que termina, que es una trilogía que está un poco conectada con las anteriores, como que trato igual de hacer una pequeña intro que ayude a digerir lo que la gente va a ver, porque también va gente que no ha visto nada, ninguna de las dos. ujú. Eh, pero yo te nombraría esos dos elementos, esos dos temas como que están ahí también circulando. Y además la idea de, hay un icono, yo crecí con el tema de que los conejos parece que eran mágicos, como que está lleno de pinturas, de hecho, de grandes artistas que pintan niños al lado de conejos. Y yo sigo con el misterio y el interrogante de por qué los conejos cargan con eso, por qué un mago saca un conejo de un sombrero, por qué Alicia tiene todo este cuento con los Alicia. conejos. Eh, y no lo sé, no lo sé, pero sí me parece que hay una conexión ahí en esa sensibilidad de los niños, los conejos, y también está eso puesto ahí. Acá está porque en esa granja hay conejos, y ellas no ven nada más que conejos, por lo tanto, ese es su imaginario. Y estos se agrandan, las visitan, son buenos, son malos. Entonces yo nombraría esas cosas ahí circulando. Oye, entonces me dejáis rebotando la pregunta de lo que viene. Es como, ¿qué pasa con todos estos temas entonces que aparecieron? Es como, ¿se nos viene una cuarta? No creo, pero ¿qué vas a hacer con ello? ¿Tienes pensado hacer algo nuevo? ¿En qué estás pensando ya para futuro? No, estoy haciendo algo que es Medea, que es al alero del Teatro Camilo Enríquez también, un montaje, pero así como autoral, en este minuto me siento totalmente incapacitada de poder responder eso porque no lo sé. Y no lo sé porque todavía estamos en esta primera etapa de la obra en donde yo creo que todavía estamos creando, ¿cachai? Entonces, yo siento que el convento se acabó como de crear, comillas, o de cerrar en su segunda temporada. Siempre hay cambios, pero en su segunda temporada terminó la obra. La Torre, lo mismo, segunda temporada. Entonces, yo también estoy a la espera de que se cierre esto. Ya. Eh, entonces, me siento todavía en el ejercicio un poco. Ujú. Sí, yo debo decir que el convento para mí fue la favorita, de todas maneras, absolutamente, de todas maneras. Oh, qué Me bonito. falta ver Te todavía el falta todavía orfanato, así pero hay que que lo ver de tengo nuevo, visita. porque en la evolución del quehacer, digamos, esto va a cambiar seguramente cuando En aparezca de Santiago nuevo el Mil, Santiago Neri. sí, De todas maneras, así es que hay que invitar a la gente que ya la vio, a que que la se la vean. repita Sí. para Santiago Mil, de todas maneras. Sí, por favor. Y como dramaturga, ¿cuáles son los temas que después de hacer tetralogía que te generan más resonancia, que te generan
como más sentido a ti? Ah, qué bonita pregunta. Creo que eh, las relaciones, definitivamente, la relación entre una mujer y un niño, la relación entre mujeres, la relación entre amigas, las relaciones de deseo, de odio, conflicto de poder, cómo nos relacionamos nosotros frente a las cosas y frente al otro, creo que me interesa mucho. Y eso da para que un montón de cosas, un montón de situaciones, un montón de contextos, espacios, es como infinito. Yo declaro siempre que las relaciones humanas deben ser lo más complejo que hay, lo más hermoso, pero lo más difícil. Relacionarte con un otro, una otra, más grande, más chico, más poderoso, menos, igual. Eh, Creo que por ahí pasa, porque te podría decir la muerte, la sangre, el poder, pero en verdad tiene que ver con eso, como nosotros con otros u otras. Ujú. Un tema que por lo general, que por lo demás trasciende las tres obras y están muy marcados Sí, con pues, respecto a esto de la relacionarse, ¿no? Tal cual. así es. Oye, nada, yo creo que ya nos tenemos que empezar a despedir, así que por favor, fíjate que se nos Sí. vaya el tiempo. Invítanos cuánto es lo que queda ahora por ver, hasta cuándo y lo que viene también para enero. Sí, sí, perfecto. Nos quedan las últimas 4 funciones, desde el 1 de diciembre hasta el 2, 3, 4 de diciembre. Del 1 al 4. 1, 2, 3, 4 a las 20 horas, el domingo a las 19 horas, en el Teatro Camilo Enríquez, al lado del Metro Moneda. Les vamos a estar esperando durante este año. Y el próximo año, desde el 11 de enero hasta el 18 de enero, vamos a estar en el Festival Santiago a Mil con nuestra obra El Orfanato. Así que no se la pierdan. Si vieron las otras dos, no te puedes perder esta. Y si no has visto ninguna, de todas formas vas a disfrutar esta obra sobre 4 niñitas abandonadas en un orfanato. ¿En Gracias. enero va a ser en el mismo lugar o cambian de espacio? ¿Lo El saben o no mismo, todavía? En el mismo. no, Sigue en el Camilo mismo. Enríquez. Sí, Ya, perfecto. Ahí tomada completamente Camilo Enríquez por la Sí, compañía. qué bueno. sí, en nuestra casa. Absolutamente. Estefi, muchas gracias por tu Sí, tiempo, gracias por por tu estar disposición. presente, Tefi. Una vez más, otra vez, Sí. amiga de la casa, así que muy encantados de tenerte de nuevo con nosotros. Yo feliz y encantada de escucharles. A Marieta también, que como dije un día Ah, antes, la seguía desde hace muchos años. Así que para mí es un honor. Gracias. gracias, el honor es nuestro, ¿no? Porque Absolutamente. las generaciones nuevas son las que tienen la misión de perpetuar las artes escénicas, ¿no? Así es, Así es. tal cual. Todas estas nuevas generaciones son las que tienen este poder absoluto para perpetuar el arte para el resto de la Sí. existencia. Oye, y junto con el orfanato, no hay que perderse trilogía en el Municipal, Ballet de Santiago, con un Absolutamente, estreno absolutamente. mundial de Giri Kilian, Ujú, Petit Mort. Un trabajo maravilloso que roza la danza contemporánea y que tiene que ver con ese momento del éxtasis ujú. que le llaman tan poéticamente los franceses Petit Mort. Los bailarines del Teatro Municipal a pie pelado, en un trabajo muy difícil para alguien que hace Me clásico, así es imagino. que también vayan a ver, además del orfanato, al Ballet de Santiago con esta creación contemporánea. Ajá, trilogía Sí, también. Otra trilogía. trilogía. Ahí se Sí, parecen los nombres. Así que finalizando esta también trilogía del encierro con el orfanato. Así es que, nada, digna de ver de todas maneras y disfrutar. sí. Muchas Nos gracias, vemos Steph. entonces, gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao, Chao. chao. Gracias. Chao,